la introducción que hacen los asambleístas, uno dice, Dios mío, finalmente triunfó la tesis de la descentralización y la autonomía. Y cuando en el siguiente bloque vayamos a entrar a estudiar un poco en detalle lo que el tiempo permita, lo que están proponiendo en la Asamblea, nos vamos a dar cuenta que es una mentira, que es una falacia. Estamos viviendo un proceso de planificación, de un exceso de planificación, se está viviendo un proceso de recentralización, no de descentralización, de recentralización. Estamos retrocediendo. Al día de hoy, en la Constitución del 98, los constituyentes dijeron, solamente 3 cosas se reserva el Estado: impuestos, tributos, lo que es la economía, seguridad y manejo de las cuestiones de carácter internacional. El resto se puede transferir a los gobiernos seccionales autónomos. Hoy, con lo que se está proponiendo, que es realmente una entelequia jurídica incomprensible que se está proponiendo con cantones, juntas parroquiales, consejos provinciales, consejos autonómicos y regiones autonómicas, lo que estamos logrando es llevar una confusión, confundir a la ciudadanía y disminuyendo las capacidades de los entes seccionales. Cuando hoy la Constitución del 98 permite descentralizar todo, menos 3, hoy están diciéndole que el Estado vuelva a asumir todas las competencias y reduciendo a los municipios a una mínima expresión. Y eso la ciudadanía tiene que condenar, porque es un retroceso al proceso autonómico y descentralizador que hemos vivido desde el año 98. Bueno, realmente es muy preocupante lo que mencionas, pero yo creo que a la ciudadanía, a la sociedad civil no se la puede engañar cuando se comienzan a quitar los servicios. Y un vivo ejemplo del éxito que ha tenido la descentralización que has llamado es el municipio de Guayaquil y otros municipios que se han acogido a este proceso. Realmente hemos visto cómo a través de fundaciones, manejos eficientes, muy bien fiscalizados de los recursos, tenemos grandes obras, grandes regeneraciones urbanas que han permitido tener un mucho mejor nivel de vida, ¿no? Y esto se lo ve en Guayaquil. Fue la Constitución actual la que en teoría está vigente, aunque varios juristas dicen que ya no tenemos realmente Estado de Derecho, porque no hay nada vigente como Constitución. Nos permitía, ¿cuál era el mecanismo que permitía al municipio de Guayaquil tener esa descentralización? Realmente no se llegó a una autonomía, se ha llegado solamente a una descentralización. ¿Qué mecanismos le permitía y cómo podía ejercer el municipio estas prerrogativas, ¿no? A ver, la Constitución del 98, Ricardo Novoa, en un libro que se llama En busca de una esperanza, relata su frustración en la Constituyente del 98 de no poder consagrar en la Constitución plenamente la autonomía y el régimen de autonomías, pero sí se consiguió que se establezca, por ejemplo, que los organismos del régimen seccional autónomo gocen de autonomía plena. Cuando un constituyente establece y le confiera a los consejos provinciales, a los consejos municipales y a las juntas parroquiales la categoría de autonomía plena, significa que es absoluta. Estoy haciendo simplemente una cuestión de sinónimos. Y en la doctrina jurídica, el tener autonomía absoluta significa incluso que se puede dictar su propio estatuto fundacional, es decir, su propia carta orgánica. Es decir, para el constituyente del 98, desde el 98 los municipios pudieron ser autónomos absolutamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha limitado para que no se haga esto? Claro, ¿cuál fue el proceso? Se dictó una ley de descentralización que los gobernantes de turno impidieron durante 8 años dictar el reglamento, por lo tanto esa ley de descentralización estaba coja. Luego nace la Constitución, luego nace una reforma a la Ley Orgánica de Régimen Municipal de octubre del 2004, que es la que permite, la que reforma absolutamente la ley de descentralización y establece que los gobiernos autónomos o los gobiernos seccionales autónomos, como los municipios, pueden solicitar la competencia al gobierno central de cualquier competencia, y esa transferencia debe venir acompañada de los recursos humanos, tecnológicos, etcétera. En el caso de Guayaquil, y esto es importante destacar, es que a pesar de que existía la obligatoriedad de parte del Estado de transferir los recursos, los bienes a las personas, el municipio de Guayaquil nunca lo solicitó, sino solamente que solicitó la competencia. Por lo tanto, en el país de hoy, hasta que no se apruebe la nueva Constitución, los municipios pueden pedir y solicitar cualquier transferencia en virtud de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, de las 3 obviamente que no están prohibidas. Por lo tanto, por eso es que al día de hoy el registro civil se pudo descentralizar
Yo solamente quiero que los ciudadanos puedan visitar el Registro Civil del Sur y el Registro Civil Municipal para darse cuenta si es correcto o no la forma de descentralización que propone, el modelo de gestión que propone Guayaquil. O visitar los aeropuertos, ¿no? Visitemos los aeropuertos, visitemos el terminal terrestre. Y para esto se ha mencionado mucho y lo dicen en la introducción los asambleístas, de que este modelo autonómico era perverso, era inequitativo, porque lo único que hacía era dotarse de autonomía a la carta, es decir, como no hay un plan nacional de competencias, los municipios piden la carne y no el hueso. Eso no es correcto, es decir, aquí cada municipio, Cotacachi, Conquitituaña, Manta, Portoviejo, Machala, Quito, Guayaquil, Cuenca, son muchos los municipios que han demostrado cómo el manejo descentralizado de la cosa pública es muchísimo, no mucho, muchísimo más eficiente que en la forma en que lo hace el Estado. Por lo tanto, es seriamente criticable lo que está pasando en estos momentos en la Asamblea. Están aprobando un articulado que es un serio retroceso, no solamente al derecho municipal, sino al constitucionalismo de este país, que ya hay que dejar en claro, la autonomía municipal está arraigada en la Constitución desde el año 1944. O sea que la autonomía no es una cuestión que se han inventado los políticos de ahora, es algo que tiene más de 70 años vigente en este país y eso se lo está destruyendo. Y creo que es lamentable, viendo países como Canadá, como Australia, como Estados Unidos, que son regímenes federales, que es un poco la propuesta que yo venía a hacer, que es lo que se denomina el federalismo asimétrico, en donde se respetan los hechos diferenciales. ¿Cómo podemos desconocer lo que está pasando en el mundo? Los países más evolucionados, con mayor éxito, con mayor Producto Interno Bruto, con menor inflación, con mayor prestación de servicios, con mayor satisfacción de necesidades básicas insatisfechas, son los países federales, no los países centralistas. Por lo tanto, es importante a través de este tipo de foros elevar el debate jurídico y hacer pensar a los señores asambleístas el grave daño que le están haciendo al país al tratar de instaurar un proceso excesivamente planificador, absolutista y centralista, que creo lamentablemente nos va a llevar no al éxito económico, sino a una debacle que obviamente no lo quisiéramos no lo queremos los ecuatorianos. Andrés, el bloque anterior dejaste muy claro de por qué la autonomía genera mucha eficiencia y cómo los países que avanzan en el mundo, los que generan bienestar, no para grupos, para todos, bienestar colectivo, están utilizando este nuevo modelo de gestión municipal, que es la autonomía, la descentralización, brindando incentivos para hacer competencias entre marcos legales hay una dinámica, ¿no? Hay una dinámica de eficiencia entre los marcos legales cuando existe autonomías. Actualmente se está discutiendo, de hecho en estos momentos se está discutiendo en la Asamblea Constituyente la nueva norma que va a arreglar en nuestro país este tipo de situaciones. ¿Qué comentario te merece? A ver, bueno, esto está enviado el 7 de junio, ya tiene pocos días que está, y el día de hoy se está discutiendo en el seno de la Asamblea Constituyente, y aquí hay temas que realmente ya no sé qué decir, ¿no? Se establecen los regiones autónomas, es decir, aquí se han inventado que dos provincias se pueden unir y formar una región autonómica. Es decir, eso para mí no va a pasar nunca. Pero aún en el supuesto no consentido de que eso llegase a prosperar, y ese es el cuento que nos quieren meter en la Asamblea de que están creando gobiernos autonómicos, es que dicen que lo van a poder hacer e incluso dicen van a poder establecer un estatuto fundacional, es decir, van a poder dictar su propia carta orgánica, que es la aspiración de un país absolutamente descentralizado que son los países federales. Es decir, cuando una comunidad puede dictar su propio estatuto fundacional o su carta constitucional o su constitución, realmente pensaríamos, estamos evolucionando, estamos en un estado absolutamente descentralizado. Andrés, haciendo de abogado del diablo, lo que te podrían decir es que ese sería el primer paso para dividir el país, ¿no? Es decir, ya no va a existir Ecuador, sino que va a existir la provincia X, Y, Z que va a querer ser país. ¿Qué podrías contestar a esas personas que creen esto? Esos son los mitos que el centralismo más radical ha pregonado, y que al convertirse en una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. No hay peor falacia, no hay mentira más grande de que la autonomía o el federalismo sean modelos de gestión separatistas o secesionistas. Eso es absolutamente mentira. ¿Por qué Canadá? Bélgica, que es un país con grandes conflictos de nacionalidad, se maneja bajo términos federalistas. Canadá, donde sabemos que una parte hablan inglés y en otra parte hablan francés, que piensan diferente, viven sin ningún problema y todas sus diferencias se arreglan civilizadamente en las instancias jurídicas
y constitucionales cuando hubiere conflictos de competencia. Pero aquí dicen, la iniciativa y decisión corresponderá a los gobiernos provinciales que le elaborarán un proyecto de región. Luego dice, el estatuto deberá tener un dictamen favorable de la Corte Constitucional, que se va a crear. Yo estoy de acuerdo, mañana si un estatuto fundacional contiene normas inconstitucionales, es correcto que pase por el filtro de la Corte Constitucional. Hasta aquí estamos de acuerdo. Artículo 2.4, letra C. Tendiendo como base, este proyecto ya aprobado por la Corte Constitucional se va a poner a consulta popular. Creo que es lo más sagrado, el principio más genuino de la libertad que tenemos los ciudadanos para expresarse es a través de una consulta popular. Cualquier pensador pensaría que con esto ahí se acaba, ¿no? Ahora, Corte Constitucional y el pueblo que se manifiesta, no. Nuestros señores asambleístas, como no están acostumbrados le tienen un temor, no sé por qué, le tienen pánico a los estatutos y creen que esto va a crearse una nueva Bolivia o esto va a crear separatismo, se han inventado que luego de que se ha manifestado el pueblo, la Asamblea Nacional aprobará en un plazo de 120 días el estatuto mediante ley orgánica. ¿Se pueden ustedes imaginar tremendo disparate? Es decir, la voluntad popular que puede llegar al 80, al 90%, como ha llegado en el caso de Bolivia, puede ser vetado por un Congreso Nacional diciendo, bueno, y no solamente eso, sino, o sea, la voluntad popular se va a ver subordinada a los intereses políticos del momento. Esto realmente no sé cómo calificarlo. Y esta es la propuesta de Alianza País. Lo que están leyendo en este momento en Montecristi. Y se está aprobando. Y se está aprobando con personas que están alzando la mano. Esto es un disparate. Así como disparate es decir que el agua es un derecho. Porque eso sí es un tremendo disparate jurídico. Yo soy abogado y licenciado Panchana, que por lo menos llegó a ser licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, con justa razón ha reclamado. El acceso al agua puede ser considerado un derecho. Que todos los ecuatorianos tenemos derecho al acceso al agua, es correcto, pero o sea que mañana el fútbol es un derecho, mañana, no sé, pues la cortina es un derecho. El derecho es el conjunto de normas que rigen la convivencia de un grupo de personas en un conglomerado social en un determinado sector. Bueno, no nos debe extrañar si le han puesto derechos hasta los recursos naturales, o sea, realmente es algo inaudito. Vemos cómo entonces, según ese primer planteamiento que ha hecho con lo que están aprobando en la Asamblea Constituyente, prácticamente están subordinando el deseo mayoritario, que podría ser mayoritario del pueblo, a intereses políticos de una asamblea. No solamente eso, primero que están elevando la norma de gobierno autonómico a las provincias. Eso en el Ecuador no va a pasar. No es que soy pesimista, sino que las provincias no se van a unir para formar gobiernos autónomos. La provincia es provincia. O sea, la provincia no se va a unir. Y es decir, ¿una provincia sí puede hacer eso o necesita unir dos provincias? Tienen que ser dos provincias. La propuesta que nace del municipalismo es que al revés, los cantones que se quieran unir pueden crear, como la provincia del Guayas, pueden crear una región autonómica como Guayas. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Frente al reclamo que hemos hecho las personas involucradas en el derecho municipal en Guayaquil, han puesto un artículo que dice: todas las competencias que pudieran dársele a las provincias y a los gobiernos regionales autónomos serán también de los distritos metropolitanos de Quito y Guayaquil. Es decir, frente a la presión que se ha venido ejerciendo a través de la ciudadanía, lanzan el caramelo de que ahora Guayaquil es distrito. Dicen que Guayaquil va a tener las mismas competencias que la región. Pero aquí un dato interesante: hay un olvido de los asambleístas. No permiten que los distritos metropolitanos de Quito y Guayaquil podamos votar nuestro estatuto fundacional. Que es básico para... Que es básico. Para ves el engaño. Entonces dice, ustedes van a poder asumir ya, les vamos a dar el caramelo. Ustedes también van a poder ser gobiernos autonómicos en el sentido de que van a poder asumir esas competencias que tendría si fuera una provincia fusionada y creada como región autónoma. Pero no permite que nos creemos bajo un estatuto fundacional. Por tanto, estaríamos bajo el paraguas de la Constitución o de las normas y reglamentos que impongan a través del gobierno central. Claro, ahorita la ley orgánica de régimen municipal actual va a desaparecer, que es la fortaleza y una de las conquistas del municipalismo ecuatoriano y Latinoamérica. Es una ley modelo que, según esta norma constitucional, va a ser derogada en un año porque se crea una nueva ley de autonomías. Y en esa ley de autonomías, por ejemplo, están diciendo que la transferencia de recursos a los municipios y gobiernos seccionales va a ser hasta el 20%, lo cual significa que hay un aumento, porque si el día de hoy hay el 15% y estamos subiendo al 20%, aquí somos críticos y también tenemos que aplaudir. Eso es una medida positiva para el municipalismo y para el proceso descentralizador. Pero lo que la norma no dice es que antes el pastel se repartía entre 4 y ahora es entre 5, pues.
Entonces, si se crean 20 regiones autónomas y ahora se va a hacer participar más directamente a las juntas parroquiales, ese 5% que antes se dividía entre 3, ahora se va a dividir entre 5. El 15 entre 3, ahora el 20 entre 5. Por lo tanto, incluso económicamente, yo doy firmado que a partir del próximo año o del año 2010 los gobiernos municipales van a recibir menor dinero del que estaban recibiendo hoy. Y eso es traerle pobreza, es fomentar la inequidad y la injusticia, porque los municipios son planificadores y legislan no para el año, sino para los 4 años en que son elegidos. Entonces, disminuir el ingreso corriente que van a tener los municipios como aporte estatal es otra de las falencias que yo he encontrado en Bueno, y eso es matar la autonomía, porque sin recursos no puedes un municipio hacer obras. ¿Y quién mejor que un municipio que tiene a sus votantes a una cuadra de distancia saber qué realmente necesitan sus votantes o sus ciudadanos, ¿no? ¿Qué mejor que el alcalde de Guayaquil que saber qué necesitan los guayaquileños? ¿Qué puede saber un ministro, por más capaz, por más buenas intenciones, por más sistema logístico que tenga, de las necesidades que pueden tener los guayaquileños, los mantenses o los diversos ciudadanos? O sea, realmente quitarle los fondos o los recursos a los municipios es matar la autonomía. La están matando, sin lugar a dudas la están matando, están, repito, buscando a través de una redacción que obviamente yo por mi vinculación a la academia puedo saber casi a ciencia cierta que la gran parte de esta introducción es hecha por Augusto Barrera, porque yo tengo documentos elaborados por él, y se nota claramente, por ejemplo, aquí se habla de que los grandes municipios, sin decir, se han beneficiado de asignaciones extrapresupuestarias a dedo. Y efectivamente, Quito, Guayaquil y Cuenca y ciertos gobiernos locales fuertes han firmado convenios con el gobierno central de turno para pedir dinero para una determinada obra. Pero lo que calla esta introducción es que, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, en el tema, por ejemplo, de la Corporación de Seguridad Ciudadana, el municipio dijo, yo pongo 3 y tú me das 3. Es decir, ahí no hay una inequidad. Es decir, aquí yo no estoy pidiendo más de lo que yo pongo. Gobierno, dame 1 que yo pongo 1. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de falacias son las que han servido para redactar esta clase de proyectos en donde se nota claramente un sesgo revanchista, un sesgo reivindicador, contradictorio, porque si algo habíamos logrado en todos estos años es hacer creer a la ciudadanía que cuando hay un empoderamiento del ciudadano, cuando el ciudadano está cerca de la gestión pública, cuando la puede criticar, cuando la puede fustigar, ciertamente que hay municipios, y en el caso del municipio de Guayaquil también hay que ser crítico, no necesariamente están abiertos todos los espacios de debate para la participación ciudadana, que el presupuesto anual y plurianual necesariamente tiene que discutirse en algún escenario con parte de la participación ciudadana, es decir, los ciudadanos de Guayaquil también tenemos el derecho a determinada forma a decir qué es lo que queremos que se haga como obra pública, por poner un ejemplo. Esos son errores que no pueden servir de pretexto, Carlos, para acabar con la autonomía. Las cosas se tienen que mejorar, los municipios son perfectibles, por supuesto, que la nueva norma constitucional deba forzar ciertos procedimientos que hoy los municipios por olvido o por negligencia no lo han sabido cumplir. Está bien, impongámoslo en la nueva constitución, pero establecer un régimen confuso, inequitativo, aquí va a haber que rogarle a la provincia para que a su vez la provincia el municipio va a tener que rogarle a la provincia y la provincia a la región para que venga el dinero. Es decir, lo que antes era directo, en donde el municipio le pedía al Estado y le transfería absolutamente la competencia, hoy lo estamos tirando al tacho de la basura. Esa es la realidad y yo desde el punto de vista del derecho municipal debo criticarlo abiertamente. Andrés, para concluir, ¿qué mensaje quisieras dejarle a los televidentes, a los guayaquileños, a los ecuatorianos que nos están viendo y capaz ven con mucho escepticismo y ven cómo lamentablemente esta asamblea constituyente avalada por el hombre más, aquel que lleva a través y se deja llevar por la demagogia, nos puede estar llevando a un caos que puede ser muy difícil de salir, ¿no? ¿Qué le podrías decir con respecto a todo lo que está sucediendo y qué mensaje podrías dejarle a ellos? Bueno, uno muy claro, ¿no? La Constitución va a ser puesta en conocimiento de los ciudadanos para que votemos. Yo particularmente, analizando lo que está pasando y en lo que a mí respecta, definitivamente no desearía que este tipo de texto constitucional se apruebe.
Yo creo que tenemos que ser muy severos a la hora de analizar los textos constitucionales que se van a poner a nuestra consideración, porque considero que irse en contra de la historia, irse en contra del signo de los tiempos, irse en contra de lo que está pasando en el mundo de hoy, España, que es un país socialista, es un país absolutamente descentralizado y federal, no darse cuenta de ese entorno, incluso latinoamericano y europeo, es irse en contra de la lógica y de lo natural. Yo pensaría, Carlos, que si alguna conclusión podemos sacar es que debemos los guayaquileños luchar por nuestra autonomía, que pase lo que pase, debemos a través de este tipo de programas manifestar nuestra contrariedad por lo que está pasando en la Asamblea Constituyente y pedirle seriamente a los señores asambleístas que reflexionen, que todavía tienen tiempo para dar marcha atrás y que instalen un verdadero proceso autonómico, genuino, natural y transparente, y que lo único que hay que hacer es ajustar lo que ya tenemos, los errores obviamente quitarlos y las bondades dejarlas, regulándolas de una mejor manera, pero jamás aprobar lo que se está ahorita proponiendo, que es realmente desconocer el proceso descentralizador y autonómico que vivimos desde el año 98 y que definitivamente lo están matando. Amigos televidentes, moderar el temperamento es siempre una virtud, pero moderar los principios es siempre un vicio, como decía Thomas Paine, y los guayaquileños y los ecuatorianos tenemos principios de libertad, principios de ser emprendedores, principios de gente autónoma que genera riqueza y bienestar para todos los ecuatorianos. Bien lo ha dicho el doctor Andrés Ortiz, sus argumentos han sido muy contundentes. Lo que se está aprobando actualmente en la Asamblea Constituyente va a matar la autonomía, va a matar los procesos descentralizadores que han ayudado tanto a los municipios y que han dado tan buenos resultados. Está en nuestras manos coger estos argumentos, procesarlos y tomar una decisión, que al final la decisión la vamos a tomar los ecuatorianos porque somos los que vamos a sufrir lo bueno o lo malo que se apruebe de esta Asamblea Constituyente.